Creación de un volumen reflejado en Windows. En esta ocasión vamos a hablar de volúmenes reflejados. Para crear un volumen reflejado debemos disponer de más de un disco. Nosotros vamos a trabajar con el esquema de discos de la anterior actividad, es decir, con 4 discos de 1 GB de capacidad. Recordad que los discos conviene que sean de la misma capacidad. Podéis elegir la capacidad que mejor se adecue a las características de vuestro ordenador. Para crear volúmenes reflejados necesitamos parejas de discos, ya que uno actuará como el disco maestro y otro como disco espejo. Nosotros tenemos aquí 4 discos, con lo cual vamos a hacer las posibles combinaciones que tenemos para crear volúmenes reflejados. Para este caso, yo voy a crear un volumen reflejado utilizando el disco 1 y utilizando el disco 2. Para crear un volumen reflejado necesito que los discos sean dinámicos, así que voy a convertir los discos en dinámicos. Para hacerlo me sitúo sobre cualquiera de los discos, hago clic derecho y selecciono convertir en disco dinámico. Y aprovecho la circunstancia y convierto los 4 discos en dinámicos. Una vez están convertidos los 4 discos a dinámicos, me sitúo sobre el disco sobre el que quiero hacer el reflejo y creo un nuevo volumen reflejado. Me sale el asistente, le doy a siguiente y aquí digo qué discos van a actuar en el volumen reflejado. En este caso va a ser el disco 1 y va a ser el disco 2. Ahora digo con qué tamaño van a participar. Entonces, por ejemplo, voy a poner que van a participar con 400 megas. Al igual que nos sucedía con los volúmenes seccionados, el volumen reflejado necesita que los discos que participan lo hagan en la misma proporción. Aquí en este caso serían 400 megas. Le asigno una letra, por ejemplo, voy a asignar la letra M. Y aquí en etiqueta le voy a llamar, por ejemplo, reflejo 1. Le doy a finalizar y espero a que me haga el volumen reflejado. Fijaros que me distingue el volumen reflejado, el color que va a utilizar es el color marrón. Ya tengo aquí un volumen reflejado, o sea que me acaba de montar la unidad, aquí tengo la unidad M, que es una unidad lógica, y actúa como cualquier otro volumen. ¿Ves? Se puede acceder sin ningún problema. Vamos a crear un volumen reflejado, esta vez utilizando el disco 3. Entonces vamos a crear un nuevo volumen reflejado, le damos a siguiente y ahora en vez de utilizar el disco 3 y el disco 4, vamos a utilizar el disco 3, el disco 4 y cuando queremos seleccionar más de un disco nos dice que no. ¿Por qué? Porque recordad que los volúmenes reflejados solamente se pueden hacer por parejas de discos, es decir, de 2 en 2. Bien, en esta ocasión yo voy a decir que vamos a utilizar solamente 500 megas. Nos selecciona 500 megas en los 2 discos, le damos a siguiente, le asigno una letra, en este caso le voy a asignar la letra N y aquí le voy a poner reflejo 2. Digo que siguiente y finalizar. Al igual que sucedía con los volúmenes seccionados, da igual el formato de sistema de archivos en cuanto a la redimensión porque los volúmenes reflejados no se pueden redimensionar. Hemos creado ya el volumen reflejado reflejo 2 y ahora vamos a crear un volumen reflejado utilizando discos alternos. En este caso vamos a utilizar el disco 2 y el disco 4. Selecciono uno de los 2 discos y le doy a nuevo volumen reflejado. Y le digo que siguiente y voy a utilizar el disco 2 y el disco 4, así que el disco 4 lo agrego. Daros cuenta que aunque aquí tengo 600 y pico megas, el que me va a limitar el tamaño del volumen reflejado va a ser en este caso el disco 4 que tiene menos capacidad. Voy a hacer que ocupe todo el tamaño. Entonces lo dejo como está. Le voy a elegir una letra y le voy a llamar reflejo 3. Le digo que finalizar y esperamos a que se forme el volumen reflejado. De forma análoga podríamos crear un volumen reflejado entre estos 2 discos o entre estos 2 discos. El proceso para crear volúmenes reflejados sería exactamente el mismo. Cuando vayamos a equipo, obtendremos las unidades, los volúmenes lógicos correspondientes a reflejo 1, reflejo 2 y reflejo 3. Recordad que, al igual que pasaba con los volúmenes seccionados, no hay manera
de que el usuario sepa a priori cuál es el sistema que he utilizado para administrar este tamaño. En este caso, los 520 megas del volumen aparecen como si fuera un disco normal. ¿Qué operaciones podríamos llevar a cabo sobre volúmenes reflejados? La primera que nos conviene saber es que nosotros, como ya hemos hablado, los volúmenes no se pueden redimensionar. Hay dos opciones que son propias de los volúmenes reflejados, que es quitar el reflejo y romper volumen reflejado. Romper volumen reflejado significa que los volúmenes que nosotros hemos vinculado, que es este volumen y este volumen, en principio, los dos volúmenes deberían contener datos exactos uno de otro. No hay una predilección porque uno sea maestro y uno esclavo. Uno puede ser maestro en un momento determinado o a lo mejor puede cambiar para el otro. Entonces, en la opción de romper el volumen reflejado, decir que ¿veis? Dice, si se rompe el volumen reflejado, los datos ya no serán tolerantes a errores. Quiere decir que romperíamos el RAID. Si digo que sí, los volúmenes que estaban vinculados en forma de reflejo se pasarán a convertir en volúmenes simples, como tenemos aquí. Este volumen simple conserva la letra y al volumen que es el adicional se le asigna una letra, la primera que es disponible por defecto. Hay que tener en cuenta que conservan la etiqueta, aunque no conservan la letra, con lo cual se convierten en dos unidades lógicas. Si nosotros vamos a equipo, veremos cómo tenemos dos unidades que tienen la misma etiqueta, pero que disponen de distinta letra que las distingue como unidades lógicas diferentes. En este caso, volúmenes lógicos. Otra de las opciones disponibles sobre los reflejos es la posibilidad de quitar reflejo. Es decir, en un momento determinado dice, si quita un reflejo de este volumen, se quitará una copia de datos del volumen. El volumen ya no contendrá datos redundantes. Quiere decir que nuevamente lo que vamos a hacer es eliminar el RAID. Y nos dice que de cuál de los dos discos en los que se contiene el reflejo, de cuál queremos quitar el reflejo. Vamos a decir, por ejemplo, que queremos quitar el reflejo del disco 4. Así que le damos a quitar el reflejo, le decimos que sí, y cuando se complete la operación, lo que hace es eliminarme el reflejo. Es decir, si rompemos el reflejo, se mantienen los datos en las dos unidades, aunque a partir de ahora lo que nosotros variemos en una unidad no se refleja en la otra, y si lo que hacemos es quitar el reflejo, lo que hacemos es eliminar el volumen que hayamos creado. Se mantiene el volumen en uno de los volúmenes, pero el otro volumen perderíamos los datos. Como en principio los datos estarían reflejados, no habría ningún problema. Si nosotros más adelante decidimos sobre cualquiera de estos tres volúmenes crear un volumen reflejado, es tan sencillo como seleccionar el volumen y dar a donde pone agregar reflejo. Seleccionaríamos el disco sobre el que queremos agregar reflejo, en este caso seleccionaríamos sobre el disco 1 y le damos a agregar reflejo. Vuelve a sincronizar y vuelve a montar ahora un reflejo. Daros cuenta que la unidad sigue siendo la misma, ¿de acuerdo? Bien, no hemos podido montar un reflejo sobre el mismo disco, ya que no es posible montar reflejos en el mismo disco. Tiene que ser multidisco. Haré una sincronización, veis que está en porcentaje, que sería lo correspondiente a hacer un volcado de datos de toda la información que hay en este reflejo, en este volumen, ¿vale? Pasárselo al espejo. Ya terminado, ya tenemos el reflejo. Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, si quisiéramos, vamos a romper este reflejo. Y ahora vamos a seleccionar uno de los dos volúmenes reflejados y vamos a añadirle un reflejo que esté en otra unidad. En este caso podemos seleccionar la unidad 3 o la unidad 4. Nos deja varias unidades porque existe espacio disponible para ello. En el caso anterior, como nosotros disponíamos de un reflejo, perdón, de un volumen de 500 megas, aquí realmente necesitaría un poquito más de los 500 megas y por eso no nos dejaba utilizar este espacio. Nosotros ahora vamos a decir que vamos a utilizar, por ejemplo, el disco 4 para agregar el reflejo. Entonces me crearía un reflejo correspondiente a este espacio. Veis que el anterior, al romper el volumen reflejado, se le asigna una letra y ahora este reflejo pasa a estar aquí. Conviene decir que si nosotros lo que queremos es reducir el reflejo o aumentar el reflejo, tendríamos
que romperlo. Entonces, primero rompemos el volumen reflejado, los datos permanecen ahí, lo único que no están vinculados. Una vez que permanece el volumen reflejado, uno de los dos volúmenes lo tendríamos que despreciar, en este caso podremos despreciar este, lo eliminaríamos y ahora este volumen lo reduciríamos o lo extenderíamos según las necesidades. En este caso vamos a coger y ya que tenemos disponible ahí 100 megas del disco 2, pues vamos a aumentarlo esos 100 megas. Veis que aunque parece discontinuo, se trata exactamente del mismo volumen. ¿Veis? Cuando selecciono una parte, queda seleccionada las dos partes. Y ahora voy a hacer un reflejo de estos dos fragmentos. Entonces voy a agregar reflejo. Y digo que voy a agregar reflejo al disco 3. Recordad que no puedo agregárselo al disco 4 porque me ocuparía un poquito más de estos 500 que pone aquí. ¿De acuerdo? Esto que en un principio aparecía como dos fragmentos, aquí el reflejo aparece como un único fragmento. Podríamos hacer múltiples combinaciones sobre varios discos, pero siempre teniendo en cuenta que los reflejos actúan en pareja. Estaría sincronizando. Cuando termine la sincronización, que llegará al 100, tendríamos nuestro volumen listo. Ya están todos los volúmenes. Si fuéramos a equipo, veríamos cómo disponemos de el reflejo 1, reflejo 2, los dos volúmenes simples que ha generado del reflejo 3 y este volumen simple que se ha generado del reflejo 1. Y esto sería todo lo concerniente a volúmenes reflejados.